Te agradecemos, Señor, una vez más porque podemos reunirnos todos juntos para seguir aprendiendo unos de otros, uno con otros, pero sobre todo aprendiendo de ti, a exponer tu palabra. Te rogamos que en esta tarde sigamos siendo aprendices, escuchándonos mutuamente. Te rogamos de que tú estés en medio nuestro, guiándonos en lo que digamos, en lo que compartamos, también en la parte técnica, para que esta hora y media sea un verdadero festín de tu palabra. Señor, encomendamos nuestras vidas en tus manos y que realmente sea provechoso para cada uno de nosotros. En nombre de Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Eh, un poquito les había adelantado por chat cómo iba a ser la metodología en esta parte del taller. Entendemos que, y un poco lo dijimos, lo que dimos el sábado pasado fue apenas una introducción. Esto de predicar expositivamente un personaje bíblico llevaría, eh, no sé si 3 o 4 veces más el tiempo que hemos llevado, sobre todo para poder trabajar más en grupo, poder intercambiar opiniones, dialogar, sacarnos dudas. Eh, Así que consideren el sábado pasado como una introducción que les abre el apetito para seguir investigando más en este tema. Y bueno, considerando eso, también entendemos de que además con una semana a veces no es tan fácil preparar un sermón, y además le damos 10 a 15 minutos. Vamos a entender de que el sermón puede que no esté como quisiera, pero por otro lado también entendemos que el Señor aún así nos usa. Así que sé que vamos a disfrutar mucho de esta segunda parte del taller. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, Vamos a darle lugar a quienes se animen, se ofrezcan para predicar hasta donde lleguemos. Tenemos 1 hora y media, no sé si serán 5, 6, 7 personas. Cada uno va a hacer una predicación, nos va a decir, bueno, qué personaje eligió, eh, a qué auditorio está dirigida su predicación, los pasajes donde está ese personaje. Si es de lo que ya vimos en el taller, bueno, ya los conocemos. Si es uno que han elegido ustedes, más o menos díganos en qué pasaje está como para seguir la lectura. Eh, no vamos a hacer en esta ocasión el orar de la palabra, justamente porque queremos dar más lugar a que más personas prediquen. Y como van a ser muchos pasajes, no nos daría mucho el tiempo. Pero sí les recomendamos que cuando ustedes lo hagan en sus grupos de estudio, y es más, si lo pueden introducir en la iglesia, esto de orar la palabra, es muy enriquecedor y prepara y nos prepara a todos para la predicación. Así que bueno, eh, si es posible, traten de predicar entre 10 a 15 minutos, cosa de dar lugar al resto. Al finalizar, eh, un facilitador le va a hacer una pequeña devolución global y así seguimos uno con otro hasta donde nos llegue el tiempo. Al final capaz que compartamos algunos consejitos más y bueno, y ahí cerraríamos el taller por hoy, y cerraríamos ya el tema. Así que bueno, creo que no se me escapa nada más. Si hay alguna duda con respecto a cómo vamos a seguir ahora, es el momento de hacer la pregunta. Si no, ya damos lugar al primer valiente, la primer valiente que quiera iniciar con una predicación. Avi está levantando la mano. Sí, yo Ah, y quiero. bueno, Avi, Pero bueno, no sé, Andrea quiero y darle lugar Vivi. a otras personas también. Bueno, Mi predicación dura 8 minutos, pero qué nivel. así que más o menos estoy ahí en el rango. Bueno, ¿Empiezo? bueno, ¿Empiezo yo? adelante, Avi. Ah, bueno, bueno, está Eh, bien. Decime el personaje Ahí y, voy. Sí, sí. Sí, sí. El título es Una vida evangelio. Bueno, el auditorio es este curso de Langa. Tomé más que nada el texto de Hechos 8, del 4 al 40, de la Nueva Traducción Viviente, y el personaje de Felipe, el evangelista. Bueno, ahí empiezo, lo voy a leer.
Pensar en Felipe nos lleva a esa primera vez de la Iglesia, la primera generación cristiana formada por las discípulas y discípulos de Jesús entre los años 30 al 70 después de Cristo. De alguna manera nos lleva a pensar en la Iglesia en los tiempos del Espíritu y la misión, previa a su institucionalización. Felipe no sabía bien cómo había terminado ahí, todo transpirado, en el carro de un eunuco, en algún punto intermedio del camino desértico que va de Jerusalén a Gaza. Quizá no estuviera tan preparado como él creía para hablar con alguien de aspecto tan distinto, tan afeminado, con una voz tan rara, sin un pelo de barba en su cara. Toda esa mañana se le había venido a la mente las palabras de Jesús, testigos hasta lo último de la tierra. Sin dudas, el eunuco era la última persona de la tierra a quien Felipe esa tarde se le hubiera imaginado hablarle del Evangelio. El eunuco era como Felipe, una persona respetable y digna de confianza. Claro que en su caso, confiable para Candace, la reina de Etiopía. Los dos, más allá de toda diferencia, eran personas muy capaces, cada una en lo suyo. Y en ese camino los unió algo decisivo, el mismo interés por las escrituras. La vida de Felipe era muy distinta a la del eunuco. Felipe era un judío de esos que llamaban helenistas. Pensaba y hablaba en griego. Eso explicaba esa inclinación por lo diverso. La preocupación por su gente, en especial las viudas, hizo que en Jerusalén se involucrara en una protesta justa por ellas. Es que en el corazón de Felipe no había lugar para discriminaciones de ningún tipo. En eso se adelantaba por mucho a los apóstoles. Felipe seguía el programa del Espíritu, de sacar el Evangelio y llevarlo más allá de Jerusalén hasta lo último de la tierra. A propósito de los apóstoles, Felipe había sido elegido por ellos e integraba junto con otros 6 hermanos más un grupo de colaboradores conocidos como los servidores de las mesas. Supuestamente los apóstoles eran los servidores de la palabra, aunque a decir verdad, ninguno de estos 7 diáconos, incluyendo a Felipe, se limitaron a la mesa. Hubiera sido un gran desperdicio. Más bien Felipe fue un profeta lleno del Espíritu Santo. Volviendo a esa tarde, en ese carro, el eunuco le leyó a Felipe una porción del profeta Isaías. El eunuco le preguntó, se me abre la vuelta. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. En aquel entonces, la escritura de la que hablaban tanto Felipe como el eunuco era la Biblia judía. No había otra cosa, ni cartas de Pablo ni de ningún otro apóstol. No había evangelio escrito, tan solo el recuerdo fresco y la repetición de testimonios directos de personas que habían conocido al Maestro y habían aprendido de él cómo vivir, cómo acercarse al otro. El Evangelio en ese momento solo existía en el corazón, en los ojos, en las manos y en los pies de los cristianos como Felipe. Ese pasaje de Isaías, tan conocido por él, recobraba un nuevo sentido. Este texto de Isaías ahora le ayudaba a Felipe a encontrar la manera de entender esta nueva realidad de la resurrección de Jesús. Aquí estaba el comienzo del Evangelio. Felipe le habló al eunuco de la buena noticia acerca de Jesús. Esta buena noticia no era una serie de fórmulas frías ni un discurso doctrinal acerca de su género ni de su forma de vivir en la corte real de acuerdo con su condición. La buena noticia era sin dudas anunciar al Jesús resucitado, inauguración del reino y de esa nueva forma de vivir, pensando en practicar la justicia para todos y todas. ¿Acaso no valía esto más que cualquier ceremonial del culto? A Felipe le encantaba hablar de la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iba. Ya lo había hecho en Samaria porque si algo tenía era la convicción de alejarse del templo. Al fin y al cabo, Jesús había predicado en Galilea. ¿Por qué no hacerlo en Samaria siguiendo los pasos del Maestro?
Felipe siempre supo que podía terminar como Esteban. Aún hoy la indignación es inmensa, pero a decir verdad, Felipe se dirigió a Samaria para huir de la persecución que causó la muerte de sus amigos y tenaz colega. Pero volviendo a Samaria, esta región no era Jerusalén. Allí vivían campesinos y pescadores sencillos, con muchas carencias, enfermedades y deudas. Por eso se alegraban de escuchar a Felipe hablar de la buena noticia del reino para los pobres. Por eso Felipe había hecho milagros de sanidad y de liberación en muchos de ellos. Allí realmente se necesitaban milagros y señales. Ahora Felipe está frente al eunuco. Cuando éste le confiesa a Felipe creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, Felipe no tuvo reparos en bautizarlo. Pero de repente, Felipe fue arrebatado por el Espíritu del Señor. Nada supo de la vida del eunuco, porque jamás volvió a verlo. El ministerio de Felipe se desarrolló previo a la institucionalización de la Iglesia, institucionalización que tanto padecemos hoy. ¿Podemos pensarnos fuera de ella? ¿Volver al programa del Espíritu no nos brindaría una mayor libertad para actuar? Felipe nos abre la puerta para preguntarnos por la extensión del Evangelio más allá de Jerusalén, desde la región pobre de Samaria hasta lo último de la tierra. Quizás fue él, entre otros muchos hermanos, quien sembró el Evangelio en ese eunuco afeminado que llegaría varios después a tierra africana. Felipe nos enseña del Dios que habita más allá de las iglesias y templos y se acerca a los más rechazados por nuestros prejuicios. Nos invita a pensar en la diversidad y en nuestra olvidada Latinoamérica. Felipe no tenía nuestra Biblia, tenía su vida como evangelio viviente, verdadera palabra revelada que es libre de la palabra escrita e institucionalizada y que está atenta a la forma en la que vivió, enseñó y predicó Jesús. Tu vida es evangelio, tu vida hace reino de Dios. Estás preparada y preparado para llegar hasta los últimos de la tierra, a los que vos creías que no estaban ni siquiera en la lista de los últimos. Que de tu corazón, tus pies, tus manos, nazca el Evangelio de Jesús, fruto de tu experiencia de Dios en Jesús resucitado. Que tu vida como Evangelio sea consciente de que Jesús vino a revelar la presencia de Dios en el pueblo de los pobres, olvidados y rechazados. Ellos son hoy lo último de la tierra. Hasta aquí. Excelente. Bueno, muchas gracias, Javi. Voy a hacer una devolución súper breve. Bueno, te quiero traer a Salta, mi iglesia, a que prediques. Desde ya te digo. Uy, buah, estas mis perritas molestando. La verdad que sin leer el texto bíblico, los que alguna vez hemos indagado un poquito en la historia de Felipe, nos ha dado un pantallazo muy interesante de Felipe de manera personal y de manera comunitaria, ¿no? Ubicándolo en si era discípulo directo de Jesús o discípulo de los discípulos, más o menos, y centrándote en el evento del eunuco, ¿no? Que es uno de los que se mencionan, porque también se menciona el servir a las mesas, a las viudas de los griegos, y te centraste en ese, por lo que entiendo. Muy fiel al texto en cuanto a situarlo en contexto, en los lugares en los que mencionaste, ¿no es cierto? Eh, Muy fiel en cuanto a su persona, el tema del judío helenista, se nota que has investigado. Eh, Has también tomado todo el contexto, ¿no? De lo que del mandato que Jesús les da a los discípulos para enmarcar esto. Excelente, la verdad, excelente trabajo. Hacerlas callar, por favor. Perdón, es hacerlas callar a las perras. Y la verdad es que la aplicación eh, es desafiante. Es interesante que hayas marcado estas características personales del eunuco, porque por ahí uno no se olvida lo que significaba un eunuco y lo que sería hoy, ¿no? Hablar con un afeminado, una persona que tiene cortada
parte de su identidad, y no porque quería, sino por voluntad de otro, y lo que eso nos interpela a los que estamos dentro de la tradición. Así que la verdad es que el puente que hiciste es tremendo, y las preguntas que hiciste, quiero escuchar la grabación de nuevo para volver a anotarlas, anoté algunas, ¿no? ¿Tu vida es evangelio? ¿Tu vida es el reino de Dios para los que lo oyen? ¿Estás preparado para ir a los últimos de la tierra y para ir a esas personas que no entran en los moldes del evangelio que nosotros tenemos institucionalizado en la cabeza? Así que la verdad, excelente. Sos un instrumento en las manos de Dios. Agradecemos que la Angan te haya servido y no, nada, seguí predicando. Excelente, Sí. no tengo nada que agregar. Así que un Gracias, aplauso Ana. y gracias por bendecirnos. Gracias, Anaí. Sí, fue un desafío bárbaro y en poquito tiempo me metí en la vida de Felipe y dije, ¿qué me puede decir Felipe? Y dije, bueno, es esto, ¿no? Así que bueno, en poquito tiempo lo pudimos preparar. Gracias, muchas gracias. Sí. ¿Algún otro participante? Que habían levantado las manos varios, ¿no es cierto? Andrés, ¿vos anotaste? Sí. Bueno, vamos a hacer Vivi, después va a seguir Andrea y después Roberto. Hola, querido equipo de Langan, ¿cómo va? Bueno, yo tengo un mensaje que jamás he oído predicar en mis 60 y pico de años y que me parece que tendría que predicarse en las iglesias. Crimen y castigo porque el otro es mi hermano. ¿Cómo se sentiría una persona que lucha por un lugar de jerarquía, producto de su nacimiento, y es dejado en segundo lugar? ¿Cómo se sentiría alguien si se merece algo y es relegado? Y vamos a Génesis, a Caín. Eh, con Adán y Eva surge la ruptura del hombre con Dios por la desobediencia. Con Caín y Abel, ya en el mundo, en ese mundo incipiente, lleno de maldad, nace la diversidad y nace la ruptura del hombre con el hombre. Si, no sé si estoy saliendo bien acá, ¿esto está bien? ¿Ustedes me ven a mí? Sí, sí, adelante, Vivi. Bueno. Te vemos perfectamente, seguí, Vivi. Con Caín y Abel nace la hermandad. La hermandad es la diversidad, la unidad en la diversidad. Uno es diferente al otro. Evidentemente, en ese mundo incipiente existía una relación recíproca de amor entre Dios y esa familia primera, porque había un culto, una ofrenda, podríamos decir que es el inicio de una actividad eclesial, de una actividad de adoración. Y viene el conflicto que se nos presenta, que es llevar una ofrenda. Yo querría hacer una salvedad, puede ser que haya gente que esté de acuerdo conmigo y gente que no. Este texto de Génesis es un texto primero y fundacional. Es un relato de orígenes, donde en pocos versículos se menciona 9 veces la palabra hermano. Eso da un significado al texto de gran referencia. Y además hay una cantidad de silencios y enigmas que presenta el texto. Y hay otros textos en el Nuevo Testamento que los vamos a nombrar, que hacen una reinterpretación de este texto y de quién era Caín y Abel y cómo eran sus ofrendas. Esta reinterpretación, que está inspirada por el Espíritu Santo, que es correcta también, difiere un poco del significado de este texto primero de Génesis 4. Porque esta interpretación, tanto la de Hebreos, que la vamos a nombrar, como la de Juan, tienen un aspecto más moralizante y un aspecto de sobre el hecho. ¿Cuál es el hecho? Que Caín mató a Abel y que eso fue un fratricidio. Y que nosotros heredamos ese legado de que si pensamos mal, hablamos mal, matamos a alguien que ha pasado
en toda la historia de la humanidad, somos también fratricidas. Ahora bien, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea que acá Dios nos está poniendo sobre la mesa dos cosas, la persona y el tributo. No miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y a la suya. Y no explica el pasaje de Génesis por qué. Los que han tratado de explicar esto han sido los comentaristas y los estudiosos, y han tratado de explicar de diferentes formas, con diferentes posturas, que, que Caín era malo, que Caín dice en Hebreos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y después también dice, Caín peca porque no primera Juan, no como Caín que estaba de parte del malo y asesinó a su hermano. Eso se ve en el interior del pasaje, pero estos comentaristas lo que tratan de significar es poner que Dios vio con agrado a uno y no al otro porque había razones para hacerlo. Y lo que yo quiero demostrar hoy es que no había razones para hacerlo, porque ese es el enigma del pasaje de Génesis. Porque lo que se va a tratar acá y que vamos a tratar de demostrar es que Dios es soberano y que Dios elige. Y en toda la historia bíblica, sobre todo en el Génesis y después, se ve que eligió a Abel y no a Caín, a Jacob y no a Esaú, a Efraín y no a Manasés, a José y no a ninguno de sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios, su misericordia, tengo tanto anotado acá que su misericordia, Él elige a quién le da misericordia y a quién no le da misericordia. Entonces, ante este interrogante de por qué Dios prefirió a Abel y no a Caín, hasta acá en el pasaje no hay respuesta. Pero lo que me parece muy interesante destacar en estos pocos minutos que tengo, porque realmente es un texto para hablar 20, 30 minutos, ir detenidamente, y yo no lo voy a hacer en este momento, es que hay dos diálogos que enriquecen este pasaje. El primer diálogo dice así. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Esta actitud de Dios que tenemos que ver es una actitud paternal. Dios sabía lo que había en el corazón de Caín y trata de rescatarlo. ¿Por qué estás tan enojado y andas tan cabizbajo? Sus emociones, su enojo, su ira estaban puestos en su físico. Se veía que estaba mal, que se sentía que estaba enojado. Ahora fíjense lo extraño de este maravilloso pasaje. Caín no se enoja con Dios porque no lo elige a él. Caín se enoja con su hermano y lo mata a su hermano. Podría haberse enojado con Dios. Sin embargo, pone todas sus emociones en el cuerpo y se contrae, psicológicamente se pone mal. ¿Qué hay detrás del enojo, de la ira, de la cólera de Caín? Yo creo que hay dolor, hay angustia por sentirse no valorado. Caín no entiende que la preferencia no es desamor. La preferencia, la elección de Dios por Abel no es desamor. Nos costaría a nosotros entenderlo, ¿no? Nos costaría a nosotros entenderlo, ¿no? Bien, el segundo diálogo al que me quiero remitir
En este diálogo, no quería dejar de expresarlo, Dios le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Dios no rechaza a Caín, como dije, simplemente prefiere a Abel. Por eso se acerca a interrogarlo a Caín. Hay un intento de rescatarlo. En el segundo diálogo, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No sé, contestó Caín, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios adopta la impronta, en este caso, de un juez. Ya no es el Dios paternal que lo quiere rescatar, es un juez que le dice, ¿qué hiciste? ¿Acaso Dios no sabía lo que Caín había hecho? Sí, pero él lo interroga para ver si Caín por lo menos confiesa la verdad, se arrepiente. Caín miente. Pero fíjense que Dios pregunta primero, ¿dónde está tu hermano? Dios está jerarquizando la hermandad. Después le dice, ¿dónde está Abel? Y Caín no lo acepta. Dios es un juez justo porque Dios reclama a Caín que recapacite, porque Dios está sufriendo con lo que está haciendo Caín. El Dios del Antiguo Testamento no es un Dios lejano, que no tiene nada que ver con nosotros, con nuestros sufrimientos, nuestras pasiones. Es un Dios cercano, que está tratando de rescatar al malhechor, que siempre trata por misericordia de rescatar al malhechor, pero no puede dejar de hacer justicia con Abel. El castigo que tendría que haber recibido Caín en esa época era la muerte, porque la sangre de Caín había caído en la tierra, que era creación de Dios, y la tierra reclama el castigo. Pero Dios, ¿qué hace? Le dice, no, no te voy a matar, te voy a exiliar, te vas a ir, y le pone una marca para protegerlo. Para Caín sabemos que fue peor el castigo quizá que lo hubiera matado, pero Dios protege a Caín. Esta es la paradoja, es la esperanza bíblica. Protege al malhechor y hace justicia con la sangre inocente. Por eso dije yo que cuando después de tantos años los escritores bíblicos en el Evangelio y en Primera Juan, en Hechos, tratan de, digamos, hacen un comentario acerca de, digamos, el error que comete Caín, el crimen que comete Caín. Pero hay una parte que no querría dejar de decir antes de irme al hoy para nosotros, es que Dios le dice, el pecado está a la puerta y tú puedes dominarlo. Esa figura del demonio detrás de la puerta es la lucha interior que él tiene y que Dios le coloca para que él elija entre el bien y el mal. Y él elige el mal. Por eso es que tiene que ser exiliado, por eso es que va a perder su casa, su trabajo, su familia, su hogar, su tierra, y va a ser un fugitivo errante. Pero algo de la semblante de Dios le va a quedar a Caín, porque aunque la violencia y la maldad se multiplicó en los descendientes de Caín, que es el final del pasaje, a pesar de que se multiplicó, de la descendencia de Caín van a nacer las ciudades, la agricultura, la música, el arte. Y bueno, ¿qué decir nosotros hoy con esto? Vamos a lo que llamaríamos o llamamos siempre la aplicación. ¿Tuviste alguna vez estos sentimientos como Caín hacia un hermano? ¿Tuviste bronca, dolor, ira, enojo por algo que te hicieron? ¿Qué hiciste con eso? ¿Reclamaste? ¿Luchaste? ¿Perdonaste? ¿Olvidaste? Es necesario hacerlo. Como líderes o predicadores, no nos podemos quedar con eso, porque eso nos lleva a alejarnos de Dios.
Y en cuanto a la diversidad con el hermano, ¿tenemos que aceptar o no que el otro es diverso, que el otro es distinto? Creo que sí, que tenemos que poder aceptar que el otro es diferente y que nosotros tenemos que construir a pesar de esas diferencias, desde el amor. Y les voy a dejar para que lo piensen, la verdad que me ha quedado mucho, pero creo que ya estoy en los 10 minutos, una frase de un escritor que me gusta mucho, que es Esteban Vogt, para que ustedes lo piensen. Vivir con el hermano no es fácil. El ser humano intenta vivir aislado del hermano para no tener que preocuparse por él. El texto desafía a todo creyente a reconciliarse con su hermano, aprender a vivir en comunidad, en especial con el más débil. Porque Abel, hago un flashback, significa soplo, vida efímera, y Caín significa herrero permanente. Ya sus nombres daban a entender que el hermano débil iba a morir y que el otro iba a quedar sobre la tierra, lamentablemente. Sigue diciendo Esteban Bot. Caín optó por deshacerse de su hermano más débil y solo logró apartarse de la presencia de Dios, fuente de toda vida real. Es en la reconciliación con el hermano entonces que se abren las puertas para entrar en la presencia de Dios. El rechazo del hermano, en cambio, nos expone al angustioso acecho del pecado. Nada. Bueno, muchas gracias, Vivi. La verdad es que, bueno, hiciste énfasis en cosas muy importantes, como por ejemplo decir que es un texto fundacional, que es como para presentar cómo surge el fratricidio, eso me pareció un tema importante. Resaltaste los diálogos, ¿sí?, que hay entre Dios y Caín, que creo que son fundamentales en este relato. Y algo que fue muy importante es que a pesar de su pecado, Dios le da oportunidad, lo cuestiona y le muestra su misericordia, que como vos decías, esto de pensar que el Antiguo Testamento Dios estaba lejos y Dios era cruel, no es así, porque cuando uno empieza a ver los relatos, ve que Dios siempre fue un Dios de amor. Creo que por ahí me pareció, ¿no?, te fuiste más a una predicación más teológica, ¿no?, más con cuestionamientos, que recordemos que un sermón biográfico es una narrativa, ¿no? Es una narrativa. Entonces, tenemos que priorizar, por así decir, al personaje, a sus diálogos, a lo que siente, a su entorno, lo que hace, todo eso, ¿no? Que lo hiciste, sí, lo hiciste, no es que no lo hayas hecho, pero te fuiste creando cuestionamientos que, como por así decir, estaban un poco ajenos a la biografía en sí. Tal vez si te hubieras quedado con el relato de Génesis en sí y de las oportunidades que Dios le dio, tal vez resultaba más narrativo y más claro para este grupo. Fuera para hacer una disertación teológica en un grupo especial, bárbaro, ¿sí? Pero si lo hacemos como un sermón biográfico donde prime la narración. La idea era para predicadores y para líderes, que es una reflexión Sí, que no es común, por eso lo hice así. No. Por eso... Sí. Yo te entiendo, pero creo que es fundamental esto del perdón hacia el asesino. Es decir, Dios no quiere el fratricidio, pero aún así Dios da la opción de perdón al que mata, al asesino, ¿no?, al que mata a su hermano. Entonces, creo que eso, y me parecieron geniales las preguntas del final, ¿no? Pensando también en cuando Jesús decía, el que se enoja con su hermano es un asesino. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos asesinando a nuestros hermanos? Así que creo que esas preguntas estuvieron fantásticas. Pero
Por ahí tal vez si lo tuvieras que dar como una biografía, como una narración, mocharle algunas cosas y enfatizar sí lo narrativo, que creo que es riquísimo, ¿no? Y este diálogo con Dios que tiene mucha fuerza en la narración en sí. Estuvo muy bueno. Yo digo simplemente para acotarlo más dentro de lo que sería un sermón biográfico, ¿sí? Bueno, ¿quién sigue? Muy bien, le toca el turno a Andrea. eh, y después se va preparando don Roberto y ya vaya pensando quién quisiera tomar el quinto lugar. Pero ahora le vamos a escuchar a Andrea, así que prestemos atención. Decía Andrea Bueno, el personaje y a qué auditorio estaría dirigido. bueno, el personaje que yo hubiera querido era Timoteo, pero me vi muy complicada. Yo soy nueva en esto, no tengo experiencia, no tengo buen manejo bíblico ni de historias bíblicas, así que terminé con María Magdalena, que realmente le di gracias a Dios por haberme hecho meditar en este personaje, porque descubrí muchas cosas. Aclaro que no tengo buen manejo tecnológico a pesar de haber sido docente, así que pido ayuda por cualquier cosa. Yo preparé un PowerPoint. ¿Lo puedo subir? Adelante. Bien. Bueno, yo le llamé a esta prédica Encuentro con Jesús, una vida transformada, ya que cada vez que tenemos un encuentro con Jesús, es decir, para mí, sin el encuentro con Jesús, la vida no queda transformada, no nos alejamos del pecado. Acá en este texto, ay no, quiero volver a ver. En este pasaje bíblico, bueno, después de esto, es porque antes de este pasaje tenemos donde una mujer derrama perfume en los pies de Jesús, le lava los pies con sus lágrimas, se los seca con sus cabellos, y por ahí hubo quienes interpretaron que podía ser María Magdalena y no es así. No sabemos cómo era la vida anterior de María Magdalena, cuándo fue y cómo el encuentro con Jesús. Por otro lado vemos, creo que no es necesario leerlo, o prefieren que sí. No, no lo leas, no lo leas. Seguí. No. Por otro lado vemos, acompañaban a Jesús los apóstoles, varias mujeres que habían sido sanadas, liberadas de distintos demonios, pero no se aclara en los demás qué tenían, qué enfermedad tenían. Sí se destaca que María Magdalena estaba poseída por 7 demonios, nada más y nada menos que 7. El número 7 es un número clave, puede estar indicando tal vez todo tipo de vicios. Magdalena viene de Magdala, tal vez para diferenciarla de las otras Marías, se la llamó Magdalena porque ella era oriunda de Magdala, que era una ciudad próspera donde se encontraban fábricas de colorantes y textiles, y se puede suponer que ella estaba muy relacionada con el comercio, con este tipo de actividades, lo que seguramente no le permite, perdón, pero estuve resfriada y estoy nerviosa, lo que seguramente no le permitía tener una vida sana, una vida espiritual, estaba muy sumergida en todo lo que es pagano, porque lamentablemente el comercio no siempre, pero muchas veces nos lleva a eso, amor al dinero,
que como dice Pablo, es la raíz de todos los males. No tenemos nada concreto sobre la vida anterior a Jesús de María Magdalena, pero lo cierto y realmente importante es que tuvo una vida miserable, llena de aflicción, atormentada, con depresión, habrá estado aislada, sintiéndose rechazada por la sociedad, porque estaba poseída por 9 demonios que controlaban, dominaban su vida. Al tener el encuentro con Jesús, no importa cómo, cuándo, en qué momento, en qué lugar, en el caso nuestro, en la actualidad, es totalmente espiritual. Ella tuvo la gracia de tenerlo personalmente, en vivo. El amor, que es siempre el motor, y obviamente que ella se enamoró de Jesús, pero no como lo plantean los que distorsionan las historias, los que no creen en Cristo, los que hicieron una película sobre un romance, nada que ver, el amor divino, ese amor que Dios pone en nuestros corazones. Un profundo agradecimiento porque tiene que haber sido un alivio muy fuerte que sintió, ya que era muy fuerte lo que ella tenía. Obediencia a Cristo, lo seguía, lo obedecía y lo servía con humildad, porque no se ponía por encima de los demás apóstoles, ella era un apóstol más, compromiso, dedicación, servicio. Me olvidé de decir cuando presenté el anterior que yo por lo menos supuse, y por algunas cosas que leí, que ella podía tener alguna actividad comercial, a lo que en este momento se le llamaría empresarial, porque podía contribuir con buenas sumas de dinero para el sustento de todo este movimiento que hacía Jesús con los apóstoles y todos los que lo acompañaban. Entonces, bueno, estaba muy bien económicamente, pero no espiritualmente, como pasa en muchos casos en este momento. La cuestión es que al tener un encuentro con Jesús se produjo este cambio tan importante, esta transformación de vida desde lo interior, ¿no es cierto? Porque fue liberada, despejada, llegó a tener paz. Fue la última en ver a Jesús en la cruz, una de las últimas en ver a Jesús en la cruz y la primera en verlo resucitado. Bueno, una de las últimas en ver a Jesús en la cruz porque estuvo junto a María, la madre de Jesús, a las otras mujeres. Esto se plantea en Juan 19:25. Y en el pasaje de Juan 20, del 10 al 18, podemos ver que María Magdalena fue la más afectada por la muerte, la crucifixión, el martirio que vivió Cristo. Y quiso servirlo hasta después de muerto, atenderlo hasta después de muerto. Fue la primera en verlo resucitado. Esto yo, con mis escasos conocimientos y práctica, lo encontré solamente en el pasaje de Juan. En los otros pasajes, ustedes los conocen mejor que yo, los otros evangelios, dice las mujeres. Pero bueno, generalmente se dice que es María Magdalena la primera que lo vio resucitado, a la primera que se le presentó. Entonces, el propósito de Dios con este personaje es el anunciar que Cristo vive. Porque también existe
O sea, tenemos gente que piensa que murió y no pudo haber resucitado. También están los que se siguen basando en aquella parte del Evangelio en que para tapar el poder limitado del ser humano, dijeron que lo robaron sus amigos, que no resucitó. Y esa creencia por ahí muy poco, pero todavía sigue existiendo. Cuesta creer que Jesús vive. Bueno, María Magdalena es la que tuvo que, sin que los demás lo vean, anunciar que Jesús resucitó. Y parece un caso muy de otra época, el de este personaje, donde conocemos más que los pecados y la vida anterior al encuentro con Jesús, las consecuencias del pecado. Condición miserable, vida desordenada, aflicción, soledad, rechazo, depresión, ansiedad, tormentos, etc. Pero es evidente que solamente Dios, en su misericordia, por medio de un encuentro con Jesús, pudo salvarla. Los aspectos de Dios, el único aspecto de Dios que se puede destacar, ya que los atributos divinos están siempre todos juntos, ¿no es cierto? Actúan en conjunto, pero yo destaco la omnipotencia divina. Nada es imposible para Dios, nada es mayor que Dios. En la actualidad, con culturas diferentes, en puntos geográficos diferentes, en distintos lugares del mundo, tenemos adicciones, delincuencia, abuso de poder, amor al dinero, violencia de género, etcétera, etcétera. Podemos nombrar muchísimos pecados con diferentes nombres a los de aquella época, pero las mismas consecuencias: personas atormentadas, con vidas miserables, gente que está desesperada, con la mente embotada, porque el incitador al pecado sigue siendo siempre el mismo. Se presente en forma de serpiente, como con Adán y Eva, en forma de latita de cerveza, de fiestas electrónicas, dispositivos tecnológicos, según la época, pero es siempre el mismo que aprovecha las oportunidades del momento. Y también es siempre el mismo el poder absoluto que puede liberar. Así que en esta época en la que vivimos, solamente Dios en su misericordia y por medio de un encuentro con Jesús puede salvarnos. Destaco el encuentro con Jesús porque una de las artimañas del enemigo en este momento es incitar a las personas con problemas, muy especialmente a los jóvenes, a los adolescentes, a otras prácticas en las que no solo se lo opaca a Cristo, sino que hasta se lo anula, se lo presenta como un ser humano más, que no pudo haber resucitado, que no puede ser Dios, y no es así. Entonces, yo pienso que los cristianos tenemos que poner énfasis en eso, encontrar estrategias para que no pase esto. Contando siempre, por supuesto, con el único poder absoluto que existe. Esto nos lleva a reflexionar sobre la inclusión, la diversidad, el papel de las mujeres en la iglesia y en la sociedad, y muchos temas más. Yo creo que cualquier personaje bíblico que tomemos nos lleva a reflexionar en todas las áreas, todos los aspectos de la sociedad en la que vivimos, porque esto no pierde vigencia nunca.
Para Dios no existen diferencias ni de género, ni de raza, ni de condición social, no importa el pasado. Todos somos llamados a participar en la construcción del reino de Dios en este mundo en el que vivimos en el momento. Y nuestro deber es difundir la palabra de Dios y hacer conocer sobre su amor incondicional, que es a donde radica el poder. Pienso que tampoco puede faltar el hacer notar que Dios es amor y por eso envió a su Hijo a dar su vida en la cruz para nuestra salvación. Así que siempre haciendo notar que es por medio de Jesús, que podemos llegar nosotros también, así como María Magdalena y todos los demás personajes bíblicos, por lo menos del Nuevo Testamento, a tener un encuentro con Jesús. Y diariamente lo podemos tener. Bueno, eso es todo. No sé cuánto duró. Gracias, Andrea. Muy bien, te animaste a presentar y a conectarte con con el PowerPoint, usaste este recurso y te animaste. Así que felicitaciones por eso. Encuentro con Jesús, una vida transformada. Lo que veo es que comenzaste relacionando o describiendo el personaje con algunos aspectos de su vida, presentaste el contexto, lugares, hablaste sobre su vida, su trabajo, describiste acerca de que ella tuvo amor, fue agradecida, fuiste en el encuentro con Jesús, hablaste que ella fue liberada, que ella era una seguidora de Jesús. Conectaste con nuestra realidad presentando diferentes situaciones que vos dijiste pecados, pero pecados con diferentes nombres, consecuencias de vidas atormentadas, como fue la vida de María Magdalena. Fuiste haciendo aplicaciones cuando dijiste cuando nos pasa tal cosa o cómo nos pasa o cómo nos sucede. Te conectaste con el Nuevo Testamento, con el pasaje de Juan 20, planteando este tema de que ella sí fue testigo de la resurrección de Jesucristo. Nos llamaste a reflexionar acerca de la inclusión, acerca del papel de la mujer en la iglesia, aspecto muy importante a destacar de la vida de María Magdalena. Nos llamaste a plantearnos y a encontrar estrategias para construir el reino de Dios. Y me pareció muy bueno cuando planteaste que cuando nos encontramos con este Dios misericordioso, este encuentro con Él nos va a dar salvación. Así que yo te animo a que sigas haciendo o construyendo y elaborando prédicas. Te va a ayudar mucho ordenar el PowerPoint, haciendo como una síntesis, ¿no? Como frases para destacar en cada aspecto que significa el recorrido para armar el sermón, nada más. Eso te va a ayudar a resumir un poco mucho del contenido que tenías. Bueno, que siga siendo de bendición para otros, ¿no? Y que Dios te siga usando. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, Roberto estará listo. Roberto nos viene con una sorpresa. Digo el título, sí, porque él va a ser en primera persona. Tener todo a veces es no tener nada y va a ser de saqueo. Para esto.
Shalom. Shalom, amigos. Yo soy Zaqueo, un hombre famoso, adinerado, poderoso, pero debo reconocer ante ustedes que tengo dos problemas importantes. El primero es que a pesar de tener todo, siento que no tengo nada. Y la segunda cosa, como publicano, soy despreciado por los judíos. Yo soy despreciado porque cobro impuestos y trabajo para Roma. Es cierto, a veces me quedo con algún dinero, a veces cobro un poco de más. Y ellos me lo hacen saber eso. Por eso yo no puedo ser testigo, no me permiten ingresar en ciertas sinagogas. El dinero que le doy a un mendigo me lo rechaza porque soy publicano. Pero les quiero contar una experiencia que viví hace poco que transformó mi vida. Me enteré que en mi pueblo, Jericó, venía Jesús, alguien desconocido para mí, pero que me inspiraba confianza, me inspiraba esperanza. Algunos dicen que es un profeta, como Abraham, nuestro querido padre. Otros dicen que es el Mesías. Pocos dicen esto. Otros dicen que es un gran orador. Otros dicen que es un milagrero. No sé, pero yo lo quiero conocer. Y voy a hacer una locura. Yo soy petizo. Y cuando vea que él venga con la gente, que muchos lo seguían por curiosidad, simplemente para ver qué dice este hombre. Yo si no lo puedo ver me voy a subir a un árbol. Una locura. Porque ¿qué dirán mis empleados? Dirán, ¿qué hace este ahí arriba? No me importa, no me importa. Quiero conocer a ese Jesús y hablar con él. Y así fue, subí a un árbol y pasaba este hombre. Y lo que me tocó el corazón es que cuando pasaba por el árbol miró hacia arriba como si supiera que estaba yo ahí arriba. No solo eso, sino que me llamó por mi nombre. Me dijo, Zaqueo, baja, quiero ir a tu casa, quiero comer con vos. Esto fue impresionante. Lo que viví en mi casa, yo solo lo sé. Pero el contacto con esta persona hizo en mí cambios, en mí transformaciones. Yo después de estar con él, decidí cambiar, decidí resarcir en alguna medida a las personas que defraudé, dar mi dinero a los pobres, a los necesitados, y dar por 4 a aquel que lo estafé. Esta situación no fue desapercibida, no fue así nomás, sino que enseguida aparecieron los religiosos y dijeron, lo criticaron y dijeron, ¿qué se hace este hombre que va a la casa de un pecador, que va a la casa de un publicano, que come con él? Pero para mí no fue así. Para mí fue algo especial. Yo al conocerlo a él, al empezar una relación con él, mi vida cambió. Volvemos a la realidad. De chico me acuerdo que esta es una historia muy típica de la escuela dominical. Es más,
Me acuerdo que hasta había un corito. Zaqueo, hombre bajo, fue que nunca más creció, y a un árbol sicómoro se subió para ver al Salvador. Y es una historia muy rica que a nosotros, los predicadores, nos da muchas enseñanzas. La primera cosa que tenemos que ver es la inmediatez. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy, ahora, tengo que ir a tu casa. No le dijo, pensalo, mañana, pasado, le dijo, hoy. Tal vez nosotros tenemos que pensar que Dios nos pide un cambio hoy, no mañana. Tenerlo todo, como dice el título de esta charla, a veces es no tener nada. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que son materiales y hay cuestiones que son espirituales. Y el hombre tiene una parte espiritual y la única manera de saciar ese sector es contacto con algún ente espiritual, como es Jesús. La primera cosa que aprendemos es que Jesús fue a un marginal, a un rechazado. Jesús fue a alguien despreciado por sus contemporáneos. La pregunta sería, ¿a quién le predicamos nosotros? ¿A nuestros pares, a nuestros iguales, a nuestros parientes, a nuestros amigos? Creo que Jesús nos invita a predicar a todo el mundo, porque todos necesitamos de Jesús. La otra cosa que se desprende de esta historia es que todo acercamiento a Jesús trae cambios en la vida. Si nosotros nos propusiéramos profundizar la relación con Jesús, seguramente habría cambios en nuestra vida, en nuestro carácter. Pensemos hoy que Jesús nos está pidiendo una mayor profundidad en esta relación. Y termina Jesús diciendo, vine a salvar lo que se había perdido. Yo me pregunto y les pregunto, ¿nosotros no somos los perdidos de este mundo? Dios nos bendiga con este personaje y aprendamos de él, que tiene mucho para decirnos. Amén. Muchas gracias, Roberto, y felicitaciones por animarte a este tipo de predicación en primera persona. No es fácil. Ahí lo vieron a Roberto, él se animó y parece fácil, pero tiene sus detalles y eh, vamos a ir a esa parte primero. Eh, y hago estos comentarios para que los tengamos también presentes todos cuando hagamos una aplicación de este estilo narrativa en primera persona. Eh, Destaco muy bien que, Roberto, te metiste en la piel de Zaqueo y hablabas como si él estuviera hablando a un contemporáneo eh, sin, o sea, tratando de que nosotros te acompañemos a vos en el relato, al relato y a la historia. Eso es importante. También está muy bien la narración del contexto desde el punto de vista del personaje, explicando cómo lo vive él, cómo lo siente él, o sea, desde su punto de vista. Eso está muy bien. Y algo que me gustó mucho es que también incluiste emociones, tanto del personaje como de los demás. Esto de voy a hacer una locura o qué dirán los otros, y bueno. Esas cosas enriquecen a la narración, sobre todo de este estilo, cuando incluimos este elemento que a veces lo dejamos a un costado, que son las emociones. También destaco mucho que no te fuiste no te fuiste muy lejos de lo que dice el texto, ni de lo que sabemos en cuanto a
a la profesión, a lo que eran los recaudadores y demás. Eso le da veracidad a tu relato, así que muy bien. Así que para imitar a Roberto, si hacemos una aplicación de este estilo, tengamos esas cosas en cuenta. Respetar el personaje, ambientar un poquito la narración, pero no irnos muy lejos con la imaginación. Así que muy bien. Y de la aplicación, dos cosas que resalto son, una, cómo trata Dios, cómo actúa Dios tanto en el pasaje como ahora, o sea, Dios se acerca a todos. Y lo segundo, la relación del hombre con Dios. En el caso de Zaqueo, cambió su carácter. En el caso nuestro también, un encuentro con Dios debería generar un cambio. Así que has enfatizado o has tocado en la aplicación esas dos cosas, a Dios y la relación de uno con Dios. Así que muy bien, te animaste a este tipo de aplicación y te felicito. Quienes quieran hacerlo, tengan en cuenta estos detalles. Es muy enriquecedor. La congregación va a disfrutar una aplicación así, de esta forma. Así que gracias, Roberto, por tu participación. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Eh, Tenemos tiempo para uno más. ¿Quién se anima? María. Muy bien, María de Chubut. ¿Cómo están? En realidad no sabía si levantar la mano porque ya se predicó sobre Caín y a mí me había tocado Caín. Así que si prefieren escuchar otra cosa, No, adelante, adelante, adelante. bueno, adelante entonces. ¿Para qué hablé? Tengo unos nervios ahora, right now. Bueno, voy a usar la herramienta que usó mi hermana y le puse de título a esta mini prédica las elecciones de Caín. Un corazón como el mío y una elección con consecuencias eternas. En hebreo hay una raíz que es caná, que significa adquirir o crear. Estoy hablando del significado o la etimología del nombre Caín. Yo me lo refiero como al nombre que le puso su mamá, porque Dios le había prometido que iba a recibir la simiente, ¿no? La que iba a ser, la que iba a vencer a la serpiente, al mal. Pero también hay otra raíz que puede ser caná, que significa poseer y adquirir. También hay otra que es callín, que se usaba para la metalurgia o el trabajo con metales. Eso lo dejo ahí como suspenso para que ustedes se imaginen algo. Como datos de Caín, es el primogénito de Adán y Eva, el primer hombre nacido de mujer en la tierra. Él era agricultor, trabajaba la tierra, tenía un hermano que era Abel, hasta ese momento, después tuvo más hermanos y hermanas. Fundó la ciudad de Enoc al ser desterrado por matar a su hermano. Ahí ya estoy spoileando la historia. Y en la ciudad que él fundó, Enoc, se dedicaba a pastorear, a la música, a la metalurgia, esa ciudad muy artista, muy artesana. Y encontramos que se menciona a Caín en el Génesis, se menciona a Caín en Primera Juan, como ya mencionó también mi hermano, no lo vamos a mencionar, pero en Primera Juan se habla de la comparación que tenemos los creyentes en Jesús con Caín, ¿no? Que no tenemos que hacer como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Así que les recomiendo esto de no matar al hermano. Y en Judas habla de los que siguen el camino de Caín, ¿no? Y en Hebreos 11:4, Abel un ejemplo de fe y lo compara con los sacrificios de los dos hermanos, ¿no? Encontramos la comparación de los sacrificios. Eso por un lado, y como para ponernos ahí un poquito con lo que nos pedían los profes. Y para dar comienzo a esta biografía,
aproveché que era para adultos, esta vez, siempre hablo con adolescentes, y supongo que no iban a saber de qué les estaba hablando. Entonces les hablo a ustedes que seguro que alguna vez pudieron ver este tipo de libros, que es para elegir el final que vos querés. Lo relaciono con esto porque no podía parar de pensar en este libro cada vez que volvía a leer sobre Caín. Y es como, bueno, para los que no lo conocen, es para elegir la propia aventura, ¿no? Son libros que son de fantasía, en los que vos podés ir a la página si querés hasta el final. Si querés ir a, querés que termine, no sé, todo bien, te vas a la página 26. Si querés que haya un conflicto, te vas a la página 13. Si querés que se arreglen, vas a la 15. Y así vas eligiendo vos la historia. Y me hizo pensar mucho en las elecciones que fue tomando Caín a lo largo de este relato que tenemos en Génesis. Tenemos a dos hermanos, a Caín y Abel, y tenemos, como nos mencionó nuestra hermana, un culto al Señor, ¿no? Una ofrenda que le llevaron cada uno su ofrenda. No sé si, si había tenido la oportunidad, Caín, de comprender que, o si la ofrenda tenía que ser sí o sí de sangre, y que capaz quizá eso no le agradó al Señor, o si realmente lo que no le gustó al Señor era la actitud que tenía Caín, o si se había refugiado atrás de una ofrenda falsa, que él realmente no era genuina su ofrenda. Pero bueno, él le llevó de lo que él tenía al alcance de su mano, que era él trabajaba la tierra, y de esos frutos le llevó al Señor. Abel, el hermano, era pastor de ovejas y le llevó los frutos de su trabajo, pero los mejores frutos. Y esa diferencia la menciona en la Biblia, porque no dice cuando habla de Caín, de la ofrenda, que era la mejor, o los frutos mejor seleccionados, o los que estaban más maduros, o los primeros frutos de sus primeras plantas. No, no dice nada así. Sí lo dice de Abel. Y acá tenemos la primera elección, ¿no? En la ofrenda, en lo que yo voy a regalar para el Señor, ¿está mi corazón? ¿Hay amor? ¿Hay pasión? ¿O no está mi corazón ahí y ofrezco lo que está al alcance de mi mano, con fiaca? Le regalo una ofrenda con fiaca. Entonces, para nosotros, voy a ir haciendo mini aplicaciones a medida que vamos avanzando, nos podemos preguntar, ¿Caín le ofreció a Dios lo que Dios pidió? ¿Está nuestro corazón en la ofrenda? ¿Estaba el corazón de Caín en la ofrenda que le estaba entregando a Dios? Si nosotros ponemos nuestro corazón en la ofrenda, va a hacer que nuestra motivación sea correcta. Y tenemos que tratar de ofrecer al Señor siempre lo mejor de los frutos, ¿no? Lo mejor, como mencionaba con Abel, él dio lo mejor. Vamos a ir a la elección número 2. Caín ofreció a Dios frutos de la tierra, algo que estaba a la mano, como habíamos dicho. Y esto ya lo dijimos, ya lo comenté. Pero, ¿qué era lo que estaba detrás de esa ofrenda? ¿Cuál era la actitud y la motivación detrás de la ofrenda? Y a mí me hace preguntarme qué cuando yo estoy el domingo a la mañana en el culto, cuando yo voy a darle al Señor la ofrenda, cuando voy desde que arranco nomás con las alabanzas al Señor, mi adoración, ¿qué está detrás de mi adoración? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué me lleva a darle eso que le ofrezco? ¿Está mi corazón en esa alabanza? ¿Estoy dándole algo genuino realmente? ¿Me estoy refugiando en esa ofrenda? Entonces, para empezar, tiene que ser algo que me valga esfuerzo y sacrificio. Mi corazón tiene que estar en una actitud de humillación y de reconocer que el Señor es soberano y que el Señor es el Señor, que es el Dios, el único Dios. Tengo que darle lo mejor que tengo, con gratitud, con confianza y con fe. Y tengo que reconocer que todo lo que tengo viene de Dios y es para Él. Entonces encontramos que podemos tener actitudes de humildad, sumisión, sacrificio genuino, la actitud correcta, obediencia y compromiso. Eso los destaqué allá arriba en azul.
Ya a esta altura no sé si todos ven lo que yo estoy viendo, pero por las dudas te lo comento. Nos vamos a ir a otra elección. Vaya, amigo. Caín hizo su ofrenda, la entregó. En obediencia lo entregó, ¿no? No dice que no le ofreció nada a Dios. Él fue obediente y entregó su ofrenda. Si bien no dice que es lo mejor, él lo entregó. ¿Le agradó su ofrenda a Dios? Por si no van siguiendo la lectura o por si no conocen la historia, la respuesta es no. A Dios no le agradó la ofrenda como si le agradó la de Abel. ¿Cómo se sintió Caín? La Biblia nos dice que se sintió enojado y deprimido. Y que al ver que la ofrenda de su hermano fue aceptada por Dios, sintió celos y envidia. Además, divinas las emociones todas, ¿no? Cuando nosotros ofrecemos algo y es rechazado, cuando nosotros hacemos un regalo y es rechazado, ¿no? Cuando no es considerado digno, cuando se nos es despreciado, cuando no está a la altura quizás de lo que se esperaba o de lo que se exige, cuando yo hago un regalo, pienso en mi marido, por ejemplo, que fue el cumpleaños del otro día. Yo le hice un regalo, y si él me hubiese mirado, bueno, gracias, me hubiese dicho así, ¿yo cómo me hubiera sentido? Capaz que hubiese estado enojada, hubiese estado deprimida, hubiese tenido celos, envidia, de todo junto igual que Caín. Por eso todo el tiempo estoy comparando el corazón de Caín con sus emociones y el mío, porque somos exactamente iguales. ¿Cómo me siento cuando no me siento valorado, ¿no? Cuando lo que yo ofrezco, cuando lo que yo doy no es valorado? ¿Cómo se sienten ustedes? El primer remedio es entender que todo lo que hacemos y que todo lo que damos es para el Señor, entonces tiene que ser con excelencia. Tenemos que ver al hermano como si yo le estuviera sirviendo al Señor, cuando sirvo a mi hermano, cuando yo entrego algo, ¿no? Y eso va a hacer que la motivación sea la correcta. Y ya desde ahí vamos bien. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Porque Caín le dio rienda suelta a sus emociones. Vamos a ver un poco de ayuda. Aceptar la decisión sin cuestionar la autoridad de Dios, o justificarme y criticar las decisiones de Dios pensando que es injusto, que es un Dios injusto. Ahí tenemos una elección para hacer. Otra elección, preguntar, ¿cómo voy a hacer para mejorar esto que di que no te gustó? ¿Cómo puedo hacer para mejorar? Busco la guía de Dios. O me comparo con lo que le dio otro y ni siquiera vuelvo a intentarlo. Esa sería otra elección. Puedo agradecer la oportunidad de haber podido ofrecer algo o desaprovechar la experiencia y perder todo interés en ofrecer algo mejor. ¿Puedo confiar en la gracia y la misericordia de Dios? ¿O puedo creerme que soy mejor que Él y que Él no entiende nada? Que mi ofrenda te la perdí. Mira, te la perdí por no aceptar. Y puedo reflexionar sobre mis motivaciones, buscar que sean puras, sin orgullo ni ambición. O puedo no darle importancia y pensar en otra cosa. Entonces tenemos emociones que nos llevan a tomar decisiones. Hay resentimiento, falta de humildad, envidia, orgullo, celos, de todo en el corazón de Caín. Pero también están en nuestro corazón esas emociones. La pregunta que yo les hago, y que yo me hago principalmente, es, ¿a qué me llevan esas emociones? ¿A qué elección me llevan? Siguiendo con el relato, después de esto, de que fue despreciada su ofrenda, Caín es advertido sobre el peligro de su enojo, pero no es advertido por un hermano o por su papá o por una señal del cielo. Directamente Dios le habla a Caín. Dios le da la oportunidad de arrepentirse, le ofrece toda su gracia y le dice, si vos haces lo bueno, no vas a estar así enojado y todo hecho un trapo como estás ahora, todo depresivo, deprimido, sino que vas a ser libre de tu enojo. ¿Qué hizo Caín? Otra vez eligió para el otro lado. Despreció la advertencia y la actitud que tuvo
enseguida trajo una mala acción. Entonces un mal pensamiento nos lleva a una mala acción. ¿Cómo vamos a responder nosotros cuando nos toque ante la gracia de Dios? ¿Cómo respondemos? Tenemos que arrepentirnos en el momento justo, dominar nuestras emociones, no darle lugar al enojo, al pecado, para que siga creciendo dentro de nuestro corazón, y tenemos que permitir que la falta de perdón avance, o permitir que la falta de perdón avance y el pecado domine nuestras acciones. Esas son, ¿qué vamos a elegir? Otra vez, ¿no? Estamos ahí siempre con la oportunidad de elegir. Y después de toda elección vienen las consecuencias. ¿Qué pasó con Caín? El no arrepentimiento y el enojo lo llevó a tener una acción impulsiva, violenta y súper... Pensó fuera del tarro, como diría mi mamá. Acá este enojo lo llevó a buscar a su hermana y decirle, vení, Abel, vamos al campo, vamos a charlar, me imagino yo que fue algo así. Y cuando Abel estaba desprevenido, se abalanzó sobre él y lo mató. O sea, un arranque de ira tremendo, tremendo. No nos dice la palabra cómo fue que lo mató, pero realmente sí nosotros conocemos cómo son los arranques de ira. Sí sabemos cómo es cuando la ira toma el control. Cuando no podemos dominar nuestras emociones, decimos cosas que hieren tremendamente a las personas que amamos, sobre todo son las que más les desprendemos nuestros ataques de enojo y de ira. Dios le pregunta a Caín después de esto por su hermano, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Y otra vez Caín responde, yo lo siento como con una falta de respeto, ¿no? Y dice, ¿qué sé yo? Que ahora lo único que falta es que yo tenga que cuidar a mi hermano. Me lo imagino así, pero él respondió así con una actitud de defensa, me imagino también, evadiendo esa responsabilidad que le tocaba de lo que había hecho. Y una vez más Dios le habla, ¿no? ¿Qué pasa cuando no nos arrepentimos de lo que hicimos mal sabiendo que lo hicimos mal? Somos separados de Dios. Y tenemos la gracia de Dios. Tenemos a Jesús, al sacrificio perfecto, hablando de sacrificios. Caín responde a la gracia con quejas. Y yo siento cuando leo, no sé si es el sentir de ustedes, que él no estaba enojado por lo que había, o triste con él por lo que había hecho con su hermano. Más bien estaba enojado por la decisión que había tomado Dios, porque lo iba a desterrar. Y sentí eso, y por eso lo escribí, como su remordimiento no es por su pecado, sino por las consecuencias de su pecado. El destierro. Iba a ser errante en la tierra. Si nosotros nos acordamos de qué significaba su nombre, que era poseedor o el que adquiere, acá, donde se separa del Señor, ya no puede poseer, no puede adquirir, no, la tierra no le iba a dar más el fruto. Ya todo lo que él era, ya no es más. O él no conoce ahora qué es lo que se viene para él, ¿no? Y así todo, Dios le dice, y te voy a proteger, te voy a poner una señal, y no te van a tocar porque van a ser castigados. Y esto también me llama la atención, 7 veces los que te quieran matar, o los que te maten. El que te mate va a ser castigado 7 veces, tiene un límite. 7 veces. Entonces, para pensar, ¿no? ¿A dónde nos llevan nuestras decisiones? Y entiendo también, me hice la pregunta, ¿por qué Dios no protegió a Abel y sí lo protegió a Caín? Y yo entiendo que Dios nos quiere hablar de su misericordia, nos quiere hablar de su gracia, nos quiere que entendamos que nosotros somos el de Caín, nuestro corazón es igual al de Caín, y tenemos la misma misericordia y la gracia que tuvo Caín. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con mis decisiones? ¿Qué voy a decidir? ¿Voy a acercarme, voy a humillarme al Señor? ¿Voy a estar en una actitud sumisa? ¿O me voy a hacer la agrandada y este Señor no sabe nada y me voy a llenar de orgullo y voy a agarrar por el camino equivocado? Dios protege a Caín de la venganza de otros, impidiendo que fuera asesinado por quien lo encuentre. Dios es justo, es equitativo,
El perdón y la misericordia del Señor son parte de lo que Él es, desde su justicia. Él no puede dejar de ser misericordioso y compasivo. Y la misericordia de Dios hacia Caín destaca un carácter compasivo y el deseo de perdonar y de restaurar que tiene el Señor todo el tiempo, en toda la historia, en toda la Biblia. El Señor quiere restaurar, quiere perdonar y restaurar. Y entendemos que Caín, a pesar del crimen que había cometido, su vida fue perdonada, pudo haber sido tomada la vida automáticamente si el Señor hubiese querido. Pero él decidió mostrar su misericordia, aún así. Y no solamente, sino que tuvo descendencia, además. ¿Y qué descendencia? La ofrenda que yo le entregaría a Dios, eso lo escribí porque fue algo que el Señor me habló, sería realmente insuficiente. Si yo tuviera que agradarlo con lo que yo le tengo que dar, no sería suficiente. Pero el Señor puso en mí una ofrenda que es la vida de Cristo y la muerte de Cristo y su resurrección en la cruz. Esta es la ofrenda perfecta en la que yo me voy a refugiar cada vez que me encuentre con el Señor. Y es la ofrenda que yo le quiero dar. Él es la ofrenda perfecta. Que siempre podamos elegir, entregar, escondernos en Jesús y entregar lo mejor, lo más hermoso, por amor, porque lo amamos. Para terminar, nuestras decisiones impactan generaciones. Y el hecho de que muchos hayamos elegido estar estudiando la verdad que está en la palabra y ser humildes y que nos enseñen a hablar de la verdad, que nos enseñen a llevar el evangelio, impacta en las generaciones que vienen. Quiero agradecer a nuestros maestros y pedir que tengamos corazones dóciles y humildes para aprender. ¿Y cómo puedo hacer para tomar buenas decisiones? Me pregunté también. Bueno, orar, buscar que Dios nos guíe, leer y meditar la palabra como nos enseñan, buscar el consejo de nuestros referentes, considerar las consecuencias que podemos tener por tomar las decisiones, confiar en Dios, arrepentirnos cuando es necesario y ser obedientes sobre todo. Muchas gracias, María. Se emocionó y nos emocionó a todos. Te agradecemos por dejarte atravesar por la palabra y por dejar que la palabra te predique a vos primero. Y también por animarte a predicar Caín después de haber escuchado otra prédica, que también eso a veces nos condiciona. Bueno, tengo que dar una devolución, lo voy a hacer breve porque estamos un poquito pasados de tiempo, porque fue una predicación bien sustanciosa. En cuanto a fidelidad, tus recursos fueron básicamente los bíblicos y los significados de los nombres, así que fueron adecuados. Se ve que hay bastante más información de lo que uno cree sobre Caín, porque además se lo mencionan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cosas que tanto Viviana como vos lo mencionaron. En el caso de cómo relataste la historia, la fuiste relatando más vos que leyendo el texto, y eso estuvo muy bien porque fue llevadero. La dividiste en 4 partes, así como haciéndote eco del título de tu prédica. Y si no sé si se dieron cuenta que María fue haciendo aplicaciones parciales, quizás porque era un poquito largo y entonces nos íbamos a perder, o porque es una alternativa hacer aplicaciones parciales. Y fue haciendo puentes, y en general los puentes tuvieron que ver con las emociones. Acuérdense que siempre, muchas veces marcamos eso, ¿no? Que cambian los tiempos, cambian las culturas, cambian, pero muchas veces no cambian lo que sentimos. Entonces, fue adecuado esto de tomar como puentes las emociones y las aplicaciones. Yo anoté varias cosas, imposible resumir todo, pero es importante, ¿no? Esto me gustó mucho
y siempre lo voy a decir totalmente subjetivo porque me gustó, de esto de preguntarnos si nuestra motivación es correcta cuando ofrendamos. Es una súper pregunta porque como los cristianos tenemos muy incorporada la ofrenda, quizás no nos preguntamos si nuestra actitud es la correcta, ¿no? Entonces, es algo que me impactó. Y bueno, y la verdad es que de la última parte, antes inclusive que te emociones, una de las cosas que me impactó fue que nos pusiste en los pies de Caín, en el sentido de que nuestra ofrenda también sería insuficiente. Y eso nos quita del lugar de jueces que nos gusta tanto a los cristianos. Y te agradezco por eso, porque creo que es una aplicación pertinente. También nos quita en el lugar de jueces a las personas que predicamos, porque muchas veces las personas que predicamos, al tener autorizada la emisión de la palabra de Dios, a veces nos colocamos en el trono de Dios y somos jueces, y te agradezco porque esa es una reflexión importante que nosotros nos tenemos que hacer para no olvidarnos nunca de que somos emisarios, pero no somos la autoridad, sino la voz que Dios elige para contar no tan solo su autoridad, sino su misericordia, y te agradezco. Para el auditorio digo, si se dan cuenta, fue una predicación muy diferente, hubieron predicaciones diferentes, hubo una en primera persona, una en tercera, que fue la de Abigail, y esta predicación fue más relatada, ¿sí? No, ni en primera ni en tercera, sino más relatada, y con estos 4 momentos. Eso es como para tomar lo que hicieron para que nos sirva de aprendizaje para todos. Y muchas gracias, María, y gracias por bendecirnos con esto y por también mostrarnos una alternativa, una estrategia diferente. Nada, yo creo que voy a volver a ver nuevamente este video después para enriquecerme y poder pausarlo y meditarlo. Así que muchas gracias, María, por disponerte. Listo. No sé si hacemos alguna acotación más o yo termino, voy finalizando. ¿Hay alguien que quiera acotar algo, Andrés, o algo? No. Yo les quiero decir algo a todos, ¿no? Bueno, la predicación biográfica, aparte de ser una predicación de un texto narrativo, la consideramos biográfica cuando está en más de un pasaje, ¿no? Más de un pasaje que no sea un evangelio sinóptico, porque a veces está Mateo, Marcos, Lucas, pero siempre es el mismo relato. Por ejemplo, el caso de Caín, que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Yo les pido a todos que practiquemos, nos pido a todos que practiquemos narrar. La narración tiene un impacto muy fuerte en el auditorio. Practiquemos narrar, porque a todos nos gusta sacar temas y enseñanzas enseguida. Entonces decimos, bueno, de esta historia yo puedo sacar este pasaje, esta enseñanza, perdón. O puedo interpretarlo así. Aprendamos a narrar, porque la narración misma tiene mucha fuerza, ¿no? Y entonces después sí podemos ir haciendo esas aplicaciones, ya sea parciales o totales, de esa narración. Si nos cuesta, escribamos, practiquemos escribir narraciones, porque eso es muy, muy importante. Vivi, vos levantaste la mano, ¿querés decir algo? Y después ya vamos Quería terminando. preguntar, en esta aplicación, en esta predicación biográfica, la aplicación también tiene que ser como en los otros 30-40% nada más. Eso es relativo, Vivi, lo de los porcentajes, no sé quién los puso y siempre son relativos. Dijeron que la aplicación tiene que ser menor que la narración del mundo Y sí, antiguo. sí. Bueno, lo otro que les quería contar, y justo Anaí me dio el pie. Anaí dijo que cuáles son las motivaciones de las ofrendas, y yo tenía que hacer un anuncio sobre la ofrenda. Nosotros, ¿por qué pedimos una ofrenda? No hacemos este evento para
para recaudar ofrendas. En Langan Internacional, que está en todo el mundo, se acostumbra que en cada evento se solicite voluntariamente una ofrenda. ¿Por qué? Porque todos los que trabajamos no recibimos ningún pago, somos todos voluntarios. A veces invertimos muchísimo tiempo, pero no cobramos nada, lo hacemos realmente porque lo amamos a esto, porque nos gusta, porque vemos que es una necesidad, porque sentimos que Dios nos llama a esto. Pero a pesar de todo esto que hacemos y de todo el tiempo que invertimos, surgen gastos, surgen imprevistos y a veces hay que poner dinero. Entonces, si tenemos un fondo, sacamos dinero de ese fondo. Si no tenemos el fondo, y tenemos que sacar dinero de nuestro bolsillo. Entonces, desde todos los países se acostumbra a que solicitemos a todos los que se ven beneficiados por este ministerio a que colaboren con alguna ofrenda, ya sea de vez en cuando, ya sea periódicamente, como lo quieran hacer. Es decir, en el tiempo y en la forma y en la cantidad que quieran. Algunos me han dicho, este mes no voy a poder, lo voy a hacer el mes que viene. No importa, nadie les está poniendo un cuchillo en la panza, nadie les está pasando una factura. Simplemente que si ustedes sienten que de alguna manera este ministerio es una bendición para ustedes, entonces, bueno, eso es una buena motivación para decir ofrendo. Si sienten que no los enriquece, entonces no hace falta que ofrenden. Eso depende de lo que ustedes sientan y crean que es necesario que la gente aprenda a predicar expositivamente en nuestras iglesias. Si lo ve como una necesidad, está buenísimo. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por poder encontrarnos desde distintos puntos del país para pensar en cómo predicar tu palabra, en cómo ser mejor expositores de lo que nos querés decir, del mensaje que tenés de amor para nuestras vidas. Gracias, Señor, por los hermanos que se prepararon y se animaron, quisieron contarnos lo que les habías dado a ellos durante esta semana. Te pedimos que todos podamos crecer cada vez más en lo que necesitamos para poder ser buenos emisarios tuyos en este mundo y en esta sociedad que tanto, tanto te necesita. Quédate con cada uno de nosotros en las actividades de este fin de semana y con nuestras familias y en nuestras vidas personales. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga mucho y hasta un próximo encuentro que espero que pronto podamos realizar. Hasta Gracias, pronto. Mari.